del país parece que como no oye todo lo que decimos, pues tenemos entendido que hasta lo que se llama la conferencia de obispos de Puerto Rico se ha unido a esto. Grupos evangélicos, grupos pentecostales, la FRAPE, todo el que está preocupado por la ideología de género, que sabemos que es la depravación más grande, peor que lo que hizo Herodes, peor que lo que hizo Faraón, peor que lo que hizo Hitler con los niños, que desde pequeños los metía en un endoctrinamiento de odio y de darle la cabeza con lo que él creía y lo que llevó a una Segunda Guerra Mundial. Pues esto que está haciendo Biden y los democráticos en Estados Unidos con su gobierno y algunos que otros republicanos, porque no se puede librar de esto, algunos, eso se llaman moderados, y en lo que toca valores, en lo que toca nuestra fe en Dios, no puede haber moderados. Entonces, Dios le habló a Josué y le dijo: escogeos a quién servís, y le mandó a decirle al pueblo: escogeos a Jehová o no. Si va a servirle a Dios es a Dios, pero no se puede servir a Dios y al diablo. Y esto es lo que han querido hacer. Por eso felicito a la Conferencia de Arzobispos de los Estados Unidos, que ha confrontado a todos estos políticos, empezando con el presidente Biden y Nancy Pelosi, que se clasifican como fieles católicos, pero aprueban el asesinato vil de niños a los 9 meses, aún naciendo. Están respaldando la agenda total de Sodoma y Gomorra, de todo. Biden en su boquita de comer dijo: todo lo que me pida el movimiento de Sodoma y Gomorra, LGTBQ y lo que le quiera llamar, yo se lo voy a conceder. Está entregando el país a Satanás. Además de esto, están promoviendo la ideología de género en todas las escuelas de Estados Unidos del gobierno, y hasta han entrado algunas privadas, y lo que se llama la Critical Race Theory, la teoría crítica racial, que es el envenenamiento comunista de nuestros niños, allá implementarle un odio y una falsedad de la historia para ponernos blancos y negros a pelear y crear una división en el país. Como los comunistas tradicionales de la lucha de clases y de la teoría marxista de la economía, de crear bajo mentira una sociedad igualitaria, que nunca lo pudieron hacer y económicamente fueron un fracaso, y después usan la Biblia y decir que la iglesia primitiva era comunista porque la gente entregaba sus bienes y los apóstoles los administraban. Bueno, se lleva a que usted estudie bien la Biblia antes de hablar esa basura, esa mentira, ese disparate, porque lo que llevó a la ruina a la iglesia fue practicar, aunque fue voluntariamente, que la gente entregaba a todos los apóstoles para ayudar a los demás, esa práctica socialista, comunista, voluntariamente, fue lo que llevó a Jerusalén a la ruina, porque le entregaron, en este sentido, era a los apóstoles no tenían capacidad para administrar nada. Por eso fue que después tuvo que Dios hablarle y poner al diácono Esteban y los apóstoles decir: Dios no nos llamó a esto, porque Dios no nos llamó a meternos en esa cosa. Entonces ese tipo de economía socialista comunista, cuando no era comunista porque era voluntaria, fue un disparate, que venía la gente que se convertía con ese amor al Señor y venían y entregaban todas las propiedades para que se beneficiara la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que el güey conoce a su amo. En otras palabras, nadie cuida lo suyo como el dueño mismo. Entonces, entregarle a unos ineptos que no sabían nada de estas empresas, las empresas que producían, que llevaban a cabo servicios, los llevó a la quiebra. Además, produjo hasta la mentira de Ananías y Zafira, que tenían una propiedad, y movidos por ese espíritu noble, pero equivocado. Hay muchas veces, yo mismo he cometido a veces el error
el creer que tomando una decisión sentimental y en el momento, y me he dado cuenta que lo que he estado haciendo, porque hay muchos caminos que parecen caminos de vida y al final son la muerte, y con una buena intención he hecho decisiones que después las he tenido que llorar. Entonces cuando me meto con Dios y Dios me habla y me dice, no, eso no es así. Pero el Señor, esto va a crear que hay problema con quien sea. Jesús dijo, el que no está dispuesto a perder esposa, esposo, hijo, padre, madre, bienes, amistades, aún la vida por mí no es digno de mí. En otras palabras, eso no quiere decir que uno abandone la familia, no. Pero si tú por tomar una decisión de servirle fiel a Dios, te echas de enemigo a tus padres, te echas de enemigo a tu madre, te echas de enemigo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, o tienes que, por hacerle fiel a Dios, ir preso como Pedro y Juan, como todos los apóstoles que fueron mártires. Si tú por tomar una decisión por agradar a Dios pierdes bienes, pues la iglesia primitiva estaba llena de eso. Por eso estaban en las catacumbas. Perdieron palacios, perdieron puestos, perdieron riquezas y prefirieron todas las riquezas del mundo, dejarlas atrás para tener la riqueza de la salvación. Entonces, el que no esté dispuesto a padecer, es igual que un líder cristiano, que no esté dispuesto no a ser un fanático, ni ser un libertino, pero no tomar decisiones porque no le agrada al hijo, no le agrada a la abuela, no le agrada al diácono, no le agrada a la madre, no le agrada yo no sé a quién. No, entonces cuando tú eres un líder, tú tienes que buscar la dirección de Dios. Por eso es importante ver la importancia de estas figuras que hemos estado hablando, lo importante que es una persona puesta en las manos de Dios y la diferencia que puede hacer. Pues entonces, pues hay que estar dispuesto a pagar un precio. El que quiere seguir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces lo que nosotros nos toca hacer no le va a gustar a la esposa, no le va a gustar al esposo, no le va a gustar a los hijos, no le va a gustar al gobierno, no le va a gustar a algunos hermanos, pero uno tiene que agradar a Dios y tomar la decisión que Dios le ordena a uno tomar, porque ese es el que va a permanecer con uno fielmente. Y Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Uno a veces le va a exigir algunas cosas, porque dice que el padre al hijo que ama lo disciplina, no es que lo maltrata ni lo tortura, pero a veces uno como padre y madre tiene que tomar una decisión y poner unas normas que posiblemente a los hijos no le agradan. Y lo mismo pasa en la iglesia, y lo mismo pasa, y no estamos hablando de legalismo extremo, lo mismo pasa en el hogar, donde a veces hay que tomar unas decisiones que agradan a Dios y van por encima de todas las relaciones familiares. De que uno mantiene la paz, uno hace las cosas, pero el primero que tú tienes que agradar es a Dios. Después que tú agrades a Dios, lo demás se lo deja en las manos de Dios. El que no esté de acuerdo, pues ahora siempre está de acuerdo de que no sean tus emociones, de que todo, porque hay muchos caminos con buenas intenciones, pero casi muchos llevan al infierno. Pero estar seguro, lo que dice la Biblia en el Salmo 139, verso 23, en el 24 dice, dice, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento, porque a veces nosotros nos equivocamos y tenemos que dar reversa, y yo no tengo problema con eso, no importa lo que diga nadie, más lo que diga, vive Jehová, vive mi alma, dijo Micaías. Esta palabra, yo haré y diré lo que Dios le agrade. Ahora, a veces uno tiene que corregirse, a veces uno tiene que aceptar que uno está equivocado o equivocada si es mujer. Tiene uno que darse cuenta que uno a veces ha creído cosas que no están correctas, que van hasta en contra de la Biblia, que a veces uno se ha metido leyendo libros y viendo gente por los medios, por YouTube o por Facebook o por lo que sea, y que nos hemos tragado lo que esa persona enseña sin darnos cuenta que es un disparate teológico. Y a veces tomamos decisiones porque alguien nos aconsejó,
pero como esa persona no es la que va a pagar las consecuencias de las decisiones, como la gente que cuando viene un matrimonio le dan lo primero que le viene a la cabeza de consejo, y cuando ese matrimonio se va por el infierno y la otra persona que cogió los malos consejos se va y sufre las consecuencias, la otra se lava las manos. Así que hay que tener discernimiento, hay que tener sabiduría. Entonces, claramente en este tiempo que estamos viviendo, es importante analizar todas las cosas. Pues mire, después de analizar bien y buscar opinión, pues mire, yo tengo mi concepto en cuanto a esto de la marcha. Yo creo que es necesario, después que no se politice, después que no se convierta en un instrumento de utilización de un sector en particular, ¿no? Pues la marcha que se va a hacer el día, según tengo entendido, no sé si ahora sí es verdad porque he visto una confusión de fechas, pero después que esté seguro de la fecha la volveré a repetir. El asunto es, supuestamente, el día 14. Bueno, pues el pueblo está preocupado por la ideología de género, que es el endoctrinamiento a los niños de los que los pedófilos le han enseñado al presidente, porque el presidente parece que ha estudiado la ideología de género y la ideología de los pedófilos, porque NAMLA, la Asociación Nacional Boy Love Men, que es la organización inscrita con cabilderos y oficinas en Washington para promover la pedofilia legalizada, que eso es lo próximo que van a intentar, pues dice que la edad de consentimiento sexual debe ser a los 8 años. Y oír a Biden, pues me confirma que el tipo está enfermo, está loco, o está endemoniado, o por lo menos está bajo la influencia del mal. No está bajo la influencia de Dios. Y hay que orar para que Dios lo libere, para que se convierta, para que vea la luz, se le abra la mente, pueda comprender el peligro. Pues hace unas semanas atrás vi un video que fue de la campaña electoral y la tenían escondido, y dice él, le pregunta a un periodista, ¿a qué edad usted cree que los niños deben decidir su sexo? Y dice, a los 8 años de edad. Eso es la misma prédica de los pedófilos de NAMLA, National Association of Men Love Boys. Entonces tenemos una vicepresidenta, Kamala Harris, que es la proponente de legalizar la prostitución y apoya todo eso de Sodoma y Gomorra. Y un presidente que apoya todo eso y ahora apoya las ideas de los pedofílicos. En otras palabras, que los niños y las niñas tienen el derecho a escoger qué sexo ellos quieren a los 8 años de edad. Eso es pedofilia. Eso es una asquerosidad. Y la ideología de género se esconde detrás de enseñar, porque todo hogar debe ser, mi mamá me lo enseñó, que el hombre debe tratar bien a la mujer y que no usar la fuerza, ni pueden discutir, pueden llegar a tener discrepancias, pero eso de matar, de atropellar, pues eso se enseña en el hogar y se enseña con el ejemplo. Cuando los padres con su ejemplo enseñan cómo debe ser, los niños aprenden no de lo que uno habla, los niños aprenden de lo que ven en ti y en mí. Nosotros somos responsables de lo que esos niños sean. Pues entonces son los padres y la iglesia, especialmente el hogar, donde hay que enseñarle los valores a los niños, la iglesia y el hogar. Entonces ahora el Estado, al estilo comunista, al estilo tiránico de Cuba, al estilo de Stalin, de Lenin, de Hitler, de Mussolini, de Fidel Castro, quiere el gobierno ahora en tomar el lugar nuestro y enseñarle a nuestros hijos cómo se debe vivir la vida moral y sexual. Entonces los quieren depravar. Eso lo está promoviendo el gobernador de este país, Pierluisi, el presidente, para mí ilegítimo, pero que tiene el poder en su mano, Joseph Biden, la presidenta del Congreso de Nancy Pelosi, que dice que es católica, el judío Schumer, que es un apóstata en el Senado,
y un montón de líderes de organizaciones religiosas que han apostatado. Entonces están apoyando esa sexualización, esa homosexualización de la niñez. Y entonces se escudan cuando quieren hacer, y dicen, no, si lo que queremos enseñarles es que respeten a las mujeres. Bueno, pero es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados. Así que hay que enseñarles a respetar al padre, a la madre. Y cuando tú enseñas a respetar al padre y a la madre, entonces ese niño, esa niña aprende a respetar a su esposo o a su esposa, porque la violencia doméstica también existe de parte de mujeres hacia hombres y de hombres hacia mujeres. Pasa que en el caso de los hombres se avergüenzan tanto que no se atreven a decirlo, pero es un mal que existe y viene del hogar, de ahí es que empieza. Ahora el gobierno ha decidido, como Hitler, con el nazismo, como Stalin, con el comunismo, con Mao Zedong, con el maoísmo comunista, con Fidel Castro, tomar nuestros niños y ellos educarlos. Eso no se le puede permitir. Ahora en Puerto Rico han llegado, en Estados Unidos lo están haciendo en la escuela pública y en algunas escuelas privadas, donde la prima hermana, creo que se llama Rina, prima hermana de mi esposa, tuvo que ir a la escuela en Maryland y decirle al school board, a la junta educativa que dirige esa parte de la escuela, que ella no estaba dispuesta a dejar que su hijo, su hija, le indoctrinaran en algo que va contra su fe. Y esto es lo primero que estoy tocando en el día de hoy. Pero eso es tan importante, que hayan líderes, que haya gente, aunque sea, que enseñen, que proclamen, que hayan periodistas, que hayan analistas, que hayan políticos, que se atrevan a levantar en las diferentes partes de los gobiernos del mundo y enfrentar a esto. Mire, es increíble que un Putin tenga más vergüenza, tenga más temor de Dios con todas las fallas que tengan, que se le acusen, que Biden o que el gobernador de Puerto Rico o los presidentes de muchos países. Bukele en El Salvador, un pequeño país, le ha dado ejemplo a un montón de presidentes de Sur y Centroamérica, manteniéndose firme en que no va a permitir, mientras se gobierna presidente de ese país, que se cambie hasta el nombre del que se deje de usar, como en Inglaterra, que están prometiendo en Europa, que el nombre madre sea quitada, que ya no se llame madre, que yo no sé qué diante le van a llamar, o que ya eso de padre y madre se vaya quitando. Entonces, cambiar la semántica para agradar a una minoría corrompida, engañada y perdida. Entonces, entendemos que hacen falta personas que se enfrenten a esto. Bueno, una forma es manifestarse humanamente, esa es la primera parte, que el pueblo se levante pacíficamente y demuestre su indignidad, como lo van a hacer supuestamente el día, si me corrigen si la fecha es esa o no, alguien me puede escribir, porque según hoy había una confusión, pero hasta que entiendo es el sábado 14. Y se ha unido hasta la conferencia de los obispos católicos, porque y gente, esto ya no es una manifestación solo de los evangélicos, es de todo el que está preocupado por la descabellada idea de un muñeco, de un gobernador que averigua lo que está haciendo Biden y después lo imita aquí, que es un muñeco del partido demócrata controlado por los democráticos, porque hay demócratas decentes y temerosos de Dios, pero ellos no son los que han secuestrado ese partido y han secuestrado el gobierno, y ahora el de aquí, creyendo olvidándose que hay un Dios en el cielo. Olvídate de la multitud que vaya ese Dios, ¿no? Que hay un Dios en el cielo donde los gobernantes le tienen que dar cuenta a Dios de todo lo que hagan, porque Dios es el juez de toda la tierra. Y si no, vayas a Daniel y lea lo que pasó con Belsasar. Búsquese en el libro de Daniel y no se lo va a leer, pero se lo va a leer de memoria, que cuando tomó su padre Nabucodonosor, que se convirtió después de ser soberbio,
y reconoció a Dios como el supremo de todo y el que hace y deshace a los poderosos, el que quita y pone reyes. Su hijo, que es co-rey con él, le entrega el poder y lo primero que hace es una fiesta, una bacanalidad, una orgía en el palacio de Babilonia, y toma los vasos que había traído Nabucodonosor cuando invadió a Jerusalén, los vasos del templo sagrado. Es un Dios que juzga. Todo esto son profanaciones. Estos son desafíos a Dios por los gobernantes y por los religiosos que le siguen la corriente a esta gente. Entonces, sucede que cuando él usa esos vasos para la fiesta, para beber vino, emborracharse, de momento salió en la pared una mano que decía: amén, amén, atekodot farsin, pesado ha sido tu reino y hallado en balanza. Y eso fue lo primero que Dios dijo. Y Daniel le dijo, después que mandaron a buscar a Daniel, y Daniel le interpretó, dijo: Dios ha puesto en balanza tu gobierno y tú vas a ser juzgado y Dios ya te eliminó. No pasó la noche cuando el rey Ciro rodeó a Babilonia, desvió el río Éufrates e invadió la ciudad, mató a Belsasar, y su padre lo honró Ciro y lo llevó allá a Persia, donde estaba él, lo llevó allá y lo honró y murió feliz, honrando a Jehová, al Dios verdadero. Pero es que no aprenden la lección, no la aprenden los pueblos, la gente como que se olvida. Mira, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros aquí ahora mismo en Puerto Rico es la bebelata de ron y por internet. En el Salmo 91, cuando dice el verso 9 y 10, que porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero mire lo que dice: no te sobrevendrá mal. Primero, no te tomará por descuido, no te tomará por negligente. En otras palabras, Dios te permitirá ver el peligro y dice: no te sobrevendrá, no te va a tomar por Dios te lo va a advertir, Dios no te va a aterrorizar, Dios no te va a meter miedo, Dios no es un Dios de miedo, Dios te va a proteger. Y dice que la plaga no tocará tu morada porque tú tomarás las medidas correctas y tú estarás en la perfecta voluntad de Dios y estarás metido con Dios, pues la fe sin obra es muerta. Pero tú cuidarás tu salvación con temor y temblor, alimentarás tu vida con Dios y harás todo lo que Dios te mande. Dice: si cumplieras mis mandamientos, todas estas bendiciones te vendrán sobre ti y ninguna de estas plagas te tocará. Ahora, vivimos en un mundo imperfecto. Esto es una guerra. En una guerra mueren gente inocente. En una guerra, por razones que yo no conozco, pues por descuido o porque lo que sea, pues gente buena también sufre y se enferman. Eso no quiere decir que están mal con Dios. Pero lo primero es que Él te advertirá, te iluminará. Y dice entonces en el verso 9, el verso 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Escucha bien eso. Y luego en el verso 12 dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ok, vamos a dejarlo ahí en el verso 11 esta noche. Pues sus ángeles mandará cerca de ti. Yo he tenido experiencias donde me han ido a matar y los mismos que han ido a matar han visto un ángel en la tarima y se han ido y después han confesado lo que han visto. Cuando yo estuve enfermo del derrame cerebral, que quedé paralítico en el 18 de octubre de 1998, después de hablarle a más de 80,000 personas en Bogotá, y hubo un atentado de secuestro por la FARC que fue evitado por Dios y por las Fuerzas Armadas colombianas, pues fui a visitar la iglesia de Enrique Gómez, un amigo, y a los 15, 20 minutos de estar predicando, sentí un toque fuerte aquí. Primero aquí y después aquí. El primero no me tumbó. El segundo, yo vi que todo daba vuelta, entonces me agarraron. No perdí el conocimiento nunca. Me acostaron en un sofá que había en la tarima. Se oían las piedras cayendo, creían que era un ataque porque había un ataque terrorista ese día contra el oleoducto y había miles de heridos y cientos de muertos. Entonces me llevaron al hospital y en el hospital
Cuando me llevan al hospital, mire, ya está mandando sus ángeles cerca de ti. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pues el pastor cogió 4 hermanos que se convirtieron en ángeles, me llevaron al hospital. Y cuando me llevaron al hospital, la gente estaba muriendo en diferentes camas. Yo le pregunté a Dios y me dijo, no, tu tiempo no ha llegado. Tú no has completado tu misión y no has preparado quién va a quedar en tu lugar. Al rato apareció Enrique Gómez con su esposa, me arroparon con una manta que ahora la tienen guardada porque Isaac se apoderó de ella, una colcha. Entonces me llevaron a la clínica Palmeira en una ambulancia privada, porque hay hombres que reconocen y honran. Hay gente que no reconocen los hombres de Dios. Hay personas que tienen en poca estima al hombre y la mujer de Dios. Le faltan el respeto, se burlan, le dan lo peor, los tratan como cualquier cosa. No, pero este es un pastor que reconocía al siervo. Entonces me buscan una ambulancia privada, me llevan directo a un hospital, Clínica Palmira, me ponen en una clínica católica romana, me pasaron de inmediato a un cuarto privado, pusieron el cardiólogo más famoso de Bogotá a mi orden. Bueno, para hacer la historia corta, larga, corta, durante ese proceso, como habían amenazas contra mi vida, y también se mantenían cientos de personas orando en el lobby, en el vestíbulo de ese hospital, y las llamadas llegando a todo el mundo. Entonces, habían hermanos que durante el día, que eran parte de la policía secreta y la policía detective, que hacían guardia armados frente a mi cuarto. Pero ellos se iban a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde en adelante yo estaba solito. Es más, me pusieron una enfermera que lo que hacía era roncar, se quedaba, y yo no me dejaba dormir porque roncaba. Y yo le pedí a Enrique, mira, bota a la enfermera, sácala de aquí, por favor. Yo sé que es una hermana de Dios y todo, pero yo prefiero estar solo. Bueno, pues me estaba solo. Pero eso continuó durante días. Y al frente, en un cuarto, estaba el ministro, el secretario de Justicia de Colombia. Y un día, él llama al pastor, cuando el pastor llega y vienen a verme, y le pregunta y le dice, ¿quién es ese tipo? ¿Por qué tantas llamadas internacionales? ¿Por qué hay tanta gente allá abajo orando? ¿Por qué? ¿Cuál es que es un mafioso, un narcotraficante, es un político, un artista, una figura intelectual? ¿Quién es? Ese es un siervo de Dios. Sí, porque yo veo que los que están cuidando los dos detectives que están armados ahí en la puerta por razones de seguridad se van y él queda toda la noche solo. Y como a eso de la medianoche, después que ellos se van, o las 11 de la noche, aparecen 2 hombres vestidos de blanco, altísimos, rubios, blancos, con unas armas especiales, parados hasta que sale el sol. ¿Quiénes son esos? Esos son los ángeles que Dios mandaba a cuidarme. Pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos los caminos. Puede ser que Dios mande a una persona para que te sea un ángel indirecta, dándote un buen consejo, abriéndote los ojos, trayéndote el alimento, abriéndote las puertas, dándote una palabra de fe. Dios está atento de todo. Este es el ensayo de lo que viene, y esto quiere decir que Cristo viene pronto. Y los cristianos no tienen que tener miedo en la venida de Cristo. La venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de todos nosotros, mis amados hermanos. La venida de Cristo es cuando nos van a levantar, los muertos resucitarán primero y serán transformados en un cuerpo incorruptible, y nosotros vivientes seremos transformados y nos vamos de este mundo, no habrá más enfermedad, nos vamos allá a la gloria, allá mismo, al próximo lugar, allá en las nubes, a celebrar el juicio de los galardones, las bodas del Cordero, mientras aquí abajo el anticristo, que no puede manifestarse hasta que nosotros no vayamos aquí. Y los juicios que vienen, esto no es nada, los juicios que vienen después que se vaya a la iglesia, el mensaje del rapto, del arrebatamiento, la venida de Cristo, es esperanza, es de victoria, es de gloria. Allá los que allá los que no están en Cristo, nosotros que estamos en Cristo anhelamos la misma naturaleza, anhela la manifestación de que venga Dios, venga Jesucristo y levante su iglesia. Y luego vendrá el anticristo, pero nosotros no estaremos aquí. Y cuando vengan los juicios de los cuales hablaré, que vendrán después que nos vayamos. Por eso lo importante es estar en Cristo. La solución, la vacuna, es un resuelve, pero no es el becerro de oro, no podemos adorarla.
Y por eso Dios está irado. Y por más que adoren esa vacuna, van a tener que inclinarse ante Dios, porque la solución final es humillarnos ante Dios. Reconocer que, porque de esto vendrá el COVID-20 y van a venir otras plagas. Pero nosotros tenemos que estar asegurados que la única solución final es Dios. Y mientras tenemos políticos burlones como Cuomo, Blasini y otros más que reniegan de la importancia de Dios en este asunto, pues sigan por ahí. Pero los que estamos en Cristo estamos guardados. Y finalmente, si nos tocara morir, para mí, decía Pablo, el morir es Cristo y vivir es ganancia. O viceversa, el morir es ganancia y vivir es Cristo. Como quiera, ganamos. No le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo. Regocijamos, estamos esperando que los cielos suene la trompeta y Cristo venga a buscar su iglesia y nos venga a levantar de esta porquería de mundo. Ilumina el pastorado, ilumina el liderato, ilumina al pueblo, quita este espíritu de miedo, quita los extremos, Padre, los extremos del libertinaje, el descuido, o los extremos, Señor, de un miedo que impone carga sobre el pueblo y que divide al pueblo en confusión, Padre. Unifica tu iglesia en este momento.